Buenos días, hoy es viernes 12 de enero del año 2024. Transmitimos desde Cuenca Patrimonio Cultural de la Humanidad. Vamos a seguir con el tema de los análisis de los tristes acontecimientos que vive el país. Lamentablemente, seguimos de tumbo en tumbo. Saludamos con el sociólogo Juan Cubi. Juan, buenos días, gracias por aceptar la invitación. Siempre es importante que la sociedad, que el pueblo conozca sus puntos de vista, su lectura sobre esta delincuencia que avanza imparable a nivel nacional. No se ve, Juan, una pequeña luz al final del túnel, digamos así, sobre lo que sucede en el país. Parece que la democracia se nos escapara como el agua entre los dedos. Buenos días. Buenos días, Jaime. Como siempre, un gusto estar en su programa. Mire, usted acaba de utilizar dos términos para definir lo que pasa en el país. Triste y lamentable. Así es. Es lamentable porque además es una situación que muchos anticipábamos, ¿no? Claro, no con la precisión con lo que está ocurriendo, pero todos decíamos, los que hemos hecho análisis, que esto viene desde hace muchos años. Yo con usted he conversado de 50 años cuando empezó ya el fenómeno del narcotráfico en ese país, a principios de los años 70. Y lo que ha ocurrido es que grupos claramente interesados en que esa economía legal genere beneficios se han hecho de la vista gorda, han mirado para otro lado. Entonces, una cantidad enorme de fortunas y de negocios en apariencia legales se han nutrido de la actividad ilícita del narcotráfico. Claro, entonces usted deja que ese monstruito pequeño que le sirve vaya creciendo, vaya funcionando, vaya generando retos, y el rato menos pensado se da cuenta de que el monstruito no solamente ha crecido, que es un monstruo gigantesco, Hasta, sino que hasta convertirse en un Godzilla. exactamente, sino que ya tiene vida propia, pues ya funciona de manera independiente. Y eso no es nuevo, porque eso ha ocurrido en otros momentos de la historia, en otros países. El tema ahora es qué hacemos con este Godzilla, como usted le señala, que prácticamente amenaza con devorar a todo el Ecuador. Pero ¿qué hacemos? Es la pregunta que nos hacemos diariamente los ecuatorianos. ¿A dónde más? El gobierno, entendemos, Juan, pretende buscar una solución a la grave crisis social que vive el país, crisis social, crisis económica. Aprovechando esta situación, manda leyes a la Asamblea, pretende el gobierno subir el IVA del 12 al 15%, pescando un poco a río revuelto, dizque para de esa manera recaudar más de 1.000 millones de dólares para el presupuesto general. Eh, Mire, Jaime, eh, no hay peor estrategia que dejar que las cosas se agraven para luego tener que responder con medidas dramáticas. Es lo que ocurre con una enfermedad biológica de un ser humano, ¿no? Si usted no toma medidas preventivas, llega un momento en que se agrava de tal manera la situación que le toca entrar ya con acciones drásticas, duras, ¿no? Y eso es irresponsable con la salud personal, cuando usted puede evitar cualquier complicación. Lo mismo ocurre con unas sociedades. Hemos tenido décadas para ir previendo, impidiendo que esto se agrave. Claro, ahora toca obligatoriamente hay que tomar medidas drásticas, y no solo en lo que usted señala, temas económicos, temas sociales, tema de la inseguridad. No podemos dejar tampoco que los criminales se adueñen del país e impongan sus reglas. Así es, eso no se puede No. permitir. Mm. La discusión es cómo hacemos para que esas medidas drásticas de urgencia no terminen siendo más graves que la propia enfermedad, por un lado, pero sobre todo, ¿cómo hacemos para corregir esa tendencia a estas crisis? Que es lo que yo veo que ningún gobierno lo ha asumido responsablemente. Porque la clave es, le voy a poner un ejemplo, supongamos que en cuestión de meses se logra neutralizar a las bandas criminales, tendrán que llenarse las cárceles y los cementerios, porque no hay otra consecuencia de una guerra que está declarada. Pero y luego, ¿qué hace, qué nos hace pensar que el esquema no se repetirá a la vuelta de 1 o 2 años? Porque mientras el negocio del narcotráfico, que ahora se ha trasladado a otras esferas de la economía, como la minería ilegal, mientras eso genere millones de dólares,
y sea una actividad que enriquece rápidamente y sin ningún tipo de control, la violencia va a seguir proliferando, Jaime. Dejar pasar, dejar hacer. Eso ha sido, Juan, en resumen, lo que hemos vivido los ecuatorianos, ¿no? Peor, Jaime, peor, porque no es dejar hacer y dejar pasar, es ser cómplices de estas actividades ilícitas, es beneficiarse de ese esquema de informalidad y de caos de nuestra economía y de nuestra sociedad. Bueno, y en medio, estimado Juan, de esa violencia que vive el país, el gobierno decretó hace días, justamente a raíz de esta nueva ola delincuencial, decretó un estado de excepción, decretó un toque de queda que estamos viviendo los ecuatorianos desde las 11 de la noche hasta las 5 de la mañana del día siguiente. Decretó también el presidente Noboa un estado de guerra. Los gobiernos amigos ofrecen enviar ayuda, militares, inteligencia, Estados Unidos, Argentina. ¿Esto es bueno o no es bueno para el país? A ver, es gravísimo, porque una guerra es costosísima en todos los sentidos. Peor, las guerras evitables son las más costosas, porque a veces usted puede decir que hay guerras que se justifican. Estoy pensando en las guerras de la independencia, cuando dejamos el tutelaje de la colonia española, una guerra justa, porque era una forma de encontrar libertad, etcétera, ¿no? Pero hay guerras que son totalmente absurdas, ¿no? Son aquellas que no tienen ningún sentido, como estas guerras contra el narcotráfico, que ya están anticipadas los análisis sobre la inviabilidad, inocuidad, inutilidad de esas guerras, porque todas han sido perdidas, ¿sí? Entonces resulta que ahora el gobierno decreta una guerra y sabe de qué va a ser pionero el Ecuador, de Jaime Anticipo, es que va a haber que discutir una nueva jurisprudencia internacional sobre los conflictos armados. Porque no sé si usted se ha fijado que todo el mundo dice que no está nada claro en términos jurídicos de qué mismo implica una guerra interna. Lo único real es que tiene que recurrir a las Fuerzas Armadas para frenar a la delincuencia. Pero ahora vamos a tener que definir qué implica un conflicto armado contra bandas criminales. Ya no es un ataque externo, ya no es un conflicto político interno donde hay fuerzas, ejércitos que están en disputa. Son bandas criminales difusas, impredecibles, que pueden cambiar de estructura de la noche a la mañana, que pueden, como ha sido el caso aquí en el Ecuador, que de una banda grande van proliferando varios grupos y ahora tenemos, según el gobierno, 22 bandas. 22. O sea, es un enemigo absolutamente irregular, informal, al cual no se le puede definir con claridad qué mismo es. He escuchado a los juristas hoy de mañana, decían, sí, es un enemigo armado, pero no se le puede asignar el estatuto de combatiente. Es en efecto un grupo irregular, violento. Entonces, ¿cómo lo califica? O sea, esta guerra que ha declarado el gobierno es contra bandas delincuenciales, contra un enemigo político. En la práctica, acá es un poder, el narcotráfico, son un poder concreto que tiene arrinconado al Estado, eso no hay ninguna duda, que tiene aterrorizada a la sociedad, así es. Pero, ¿qué calificativo le asigna usted en términos jurídicos y políticos? Bueno, Vamos a el gobierno les está inventar, calificando de terroristas, ¿no? o sea, terroristas, pero también se me fue el término que les pone, ¿cómo se llama? Para definir esto de la guerra interna, o sea, es por un lado terroristas, por otro son delincuencia organizada y otro estatuto, combatientes. Y entonces dicen los juristas, bueno, ¿qué mismos son? Porque si son combatientes de una guerra, usted los vuelve prisioneros. No son delincuentes que van al sistema judicial, son prisioneros, porque en una guerra usted el ejército captura, luego usted les mete en unas cárceles especiales para luego canjearles o para luego, una vez que termine el conflicto, les entrega. Pero vamos a hacer eso con estos criminales o simplemente se les va a someter a la Claro. jurisdicción regular. Nada de eso está claro. Por eso le digo, vamos a ser pioneros seguramente el Ecuador en inventar una nueva definición de lo que es un conflicto interno o una amenaza criminal frente al Estado. Bueno, y lo que se vive, Juan, en las diferentes cárceles del país, en donde los PPLs, los presos, se han tomado las cárceles, tienen de rehenes
a elementos de la guardia, a personal administrativo. Hoy informaba la prensa que en la cárcel de Machala los presos tiraron a la calle, al exterior, un cadáver. La situación es grave también, muy grave, y no sabemos cuáles son las consecuencias, ¿no? O en qué va a terminar. Es que imagínese, Jaime, lo que significa que el Estado no tenga potestad sobre las cárceles. Eso es gravísimo. Por eso le digo, ¿qué vamos a hacer frente a eso? ¿Que van a ingresar a las cárceles y disparar y obviamente con el costo que implicaría la muerte de los rehenes? ¿O se va a seguir en una negociación que es absurda? Le escuchaba al presidente que uno de los presos estos que tiene a los reos le ha dicho que quiere acogerse a la Convención de Ginebra. O sea, eso no tiene pies ni cabeza. La Convención de Ginebra tiene una serie de estatutos y de protocolos para dos actores en un conflicto de determinadas condiciones. Pero resulta, y que el señor, ¿cómo se llama? Colón Pico, quiere poner condiciones para entregarse. Bien, en eso tengo que darle la razón al presidente de la República. Es, disculpe, usted se entrega o se entrega, y si no, Claro, aténgase a las sin consecuencias. condiciones, no, sin condiciones. Exacto, entonces eso es lo que pasa con esta declaratoria de guerra interna, que no está claro qué implica, qué deberes, qué obligaciones, qué potestades tiene el Estado, las Fuerzas Armadas y la policía en este conflicto, porque es un conflicto totalmente inédito. O sea, que un país le declare la guerra al crimen, eso es complicadísimo, Jai. No sé si usted alcanza a dimensionar el enredo de esta situación, porque distinto es cuando un Estado crea una policía especial, como se acuerda usted en las películas de norteamericanas de los intocables, cree usted una unidad para combatir el crimen, pero dentro de la estructura policial, política, jurídica del Estado. Aquí no nos estamos saliendo de esa normativa. El tema es que yo veo que no sabemos bien cómo vamos a manejar esta situación. Juan, las bandas criminales, los delincuentes que están en las cárceles con sus líderes, se toman las cárceles cuando les da a ellos la regalada gana, como se dice. Parece que ellos fueran los dueños, los amos y señores. Hacen una requisa las autoridades, la policía, los militares, y al día siguiente vuelven a abastecerse nuevamente de todo lo necesario. Y nos preguntamos, ¿cómo es que ingresan nuevamente? ¿Cómo es que el gobierno, cómo es que las fuerzas militares, policiales, no pueden controlar de una vez por todas las cárceles? A ver, Jaime, no es que parece, son amos y señores de las cárceles, no es parece, son. Lo hemos visto. O sea, que en una cárcel tengan retenidos a funcionarios y a guías y que quieran negociar con el Estado, es una forma de control absoluto de una cárcel, pues, ¿no? Y que el Estado esté atado de manos porque no sabe cómo intervenir, ya le tiene condicionado. Por eso yo he dicho hace mucho tiempo que el narcotráfico, en medio de esa informalidad, es un actor político, porque tiene un poder con el cual puede no solo someter, sino también convertirse en una alternativa al Estado, o al Estado local, a las alcaldías, a las prefecturas. O sea, estas bandas de narcotraficantes que controlan un territorio y ejercen sobre ese territorio autoridad, invierten, controlan la economía, son un poder, pues un poder paralelo al del Estado. Mm. Esa es la verdad. Entonces, Jaime, este momento, claro, el tema es ¿qué hacemos para empezar recuperando el control sobre las cárceles? Y el gran problema, Jaime, es que hay tanto dinero detrás de estas actividades ilícitas que prácticamente sobornan a todo el mundo, policías, guías, autoridades de las cárceles, de SNAI. Es el Sobornan, caso sobornan Metástasis a lo las buenas reveló. sobornan a las buenas o a las malas. Es plata o plomo, como es la consigna de los narcotraficantes. ¿Y cómo mira usted el papel de la Asamblea Nacional en este conflicto que estamos viviendo los ecuatorianos? Bueno, han hecho lo que era obvio, ¿no? No podían oponerse, El ¿no? pacto Porque si funciona. se oponen, ¿ah? El pacto funciona, digo. Está funcionando el pacto. Más que el pacto, lo que funciona es la imagen pública, porque si no se ponen de acuerdo o no apoyan al gobierno, les van a decir que están del lado de los criminales, porque a eso hemos llegado, ¿no? Si está la situación de angustia social, que lo que usted cuestione, critique de las políticas oficiales, enseguida le van a endilgar el calificativo de narcotraficante. No sé si usted ha visto en las últimas horas el ataque frontal
que ha habido contra algunos pronunciamientos de los defensores de los derechos humanos, que dicen, bueno, hay que de todas maneras tener límites y tener una cierta racionalidad en esta guerra. Bueno, les han acabado, les han acusado de ser cómplices de los criminales. ¿Por qué razón? Porque está tan crispada la situación, se ha exacerbado tanto el conflicto y la contradicción, que prácticamente como en las guerras más fanatizadas, o estás del un lado o estás del otro, no hay término medio. Y eso es peligroso para la democracia, Jaime, porque entonces, claro, en esa ausencia de los matices pueden ocurrir muchas cosas. Por ejemplo, lo que usted acaba de señalar, nos pueden enchufar una ley para subir al 15% el IVA y la gente tendrá que quedarse callada para que no le acusen de ser cómplice de los narcotraficantes. O nos pasan una consulta popular con una sábana de preguntas. Verá, Jaime, la sábana es lo secundario. El condumio está en las 9 preguntas. Claro, las 11 preguntas parecería que eran solamente una estrategia de aletargamiento. El condumio está en las 9 preguntas. Y ahí hay cosas claves. Por ejemplo, el tema de las concesiones mineras, el tema del arbitraje internacional y el tema del código del trabajo para facilitar el contrato por horas, eso configura un paquetito de medidas económicas para liberalizar la economía. Entonces, claro, con el pretexto de la seguridad, del fortalecimiento de las Fuerzas Armadas y la militarización de la política, también de paso nos van enchufando estas medidas de corte económico. Y entonces se configura ya un modelito que yo creo que ahí está más claro lo que quiere realmente, no solo Noboa, sino todo este grupo que está ahora en el pacto, que son fundamentalmente correístas, social cristianos, Noboa, y yo creo que hasta el señor Lazo está también coincidiendo con estas estrategias económicas y políticas. Perfecto. Una última consulta, estimado Juan, a propósito de la violencia, ¿no? El prófugo de la justicia, el expresidente, entiendo que se vio el video que está circulando a nivel nacional e internacional sobre esa violencia verbal, ¿no? Típico en él, el violento verbal. Pero también hay otros violentos verbales, violentos, como el alcalde de Cuenca y el prefecto de la SOAI, que frente a una pregunta del periodista, se salieron de casillas, se salieron de casillas simplemente y le respondieron en los peores términos, diciéndole que es un estúpido y que es un enfermo mental por preguntar la vinculación del partido de los correístas en este tema de la metástasis. ¿Qué le parece? Penoso, penoso porque si usted se mete a ser autoridad de cualquier nivel, tiene que estar dispuesto a que los periodistas le fastidien, sean cáusticos, Así es, porque el periodismo en buena medida es eso, ¿no? Claro, hay periodistas que son más insidiosos, ¿no? Pero la respuesta de todas maneras de la autoridad no puede plantearse en los mismos términos. Suponiendo que en efecto haya habido una pregunta provocadora, no puede responder en los mismos términos. Creo que es penoso. Y lo otro, a propósito del expresidente Correa, usted empezó hablando de pescar a río revuelto. Le iba a decir, tenga cuidado con esa expresión, porque le puede caer la andanada de insultos de parte del expresidente Correa, pues, porque fue a propósito de eso que se armó el relajo con esta cadena colombiana, ¿no? Por Colombiana. decirle a pescar a río revuelto. Así que tenga cuidado, Jaime, con esas expresiones. Pero en todo caso, estimado Juan, volviendo al tema de las agresiones verbales al periodista cuencano, eso hicieron las autoridades que tienen que dar muestras de tolerancia y responder las inquietudes de la prensa, porque para eso es la prensa, para preguntar lo bueno, lo malo y lo feo. Y esa violencia verbal fue en presencia del fiscal de la SUAI, en presencia de la presidenta de la Corte de Justicia, vea usted, y de otras autoridades presentes y testigos de esa actuación que lógicamente ha sido rechazada no solamente a nivel local, sino también a nivel nacional e inclusive internacional. Es obvio, es que no puede ser de otra manera, Jaime. Hay que rechazar ese tipo de reacciones de una autoridad. Eso es incuestionable. Perfecto, gracias Juan.
por la entrevista, gracias por el análisis, gracias por las opiniones y los puntos de vista. A los observadores que saquen sus propias conclusiones y que ojalá algún día podamos vivir en paz los ecuatorianos. Ese es un gran deseo, pero retomo sus palabras. Es triste ver que cada vez es más difícil conseguirlo. Bien, desde siempre y hasta siempre. Gracias, Jaime.